Estaba tratando de recordar desde cuándo nos conocemos y no lo recuerdo. Pero sé que hubo esa especie de epifanía de amistad a primera vista. Lo que te adelanto es que después de leer este libro, te quiero. Y te quiero como no esperaba quererte cuando empecé a leer. Voy a ver si estoy a la altura de la obra. Es un libro que reúne una ternura muy conmovedora. Liliana tenía una prosa entrañable. A mí me gustan las personas que meten interrogaciones en los párrafos. Y en las cartas y recados que escribe su hermana, de pronto dice, ¿sí me entiendes? ¿Sí sabes lo que estoy pensando? Entonces es cuando el papel se vuelve conversación. En algunos momentos pensé que me estaba hablando a mí. En algunos momentos pensé que no sabía yo de qué trata el libro. Lamentablemente todos los que lo leemos sabemos de qué trata. Porque está entre la ternura y la infamia. Está entre lo entrañable y lo horror. Está entre las palabras de una mujer que parece que pertenece a un mundo que ya no existe. Es decir, una mujer que escribía cartas, que las pasaba en limpio en máquina de escribir, con una hermana que estaba estudiando en una época en que se hacían fichas, en que se iba a las bibliotecas, en que tenía que investigar en libros lo que las nuevas generaciones ya lo hacen en el teléfono. Lo que las nuevas generaciones creo que recuerdan que se hacía en archivos y bibliotecas. Creo que también es un libro espejo porque quienes no te conozcan te van a conocer mucho mejor a ti, porque dándole vida, devolviéndole vida a tu hermana, cobraste muchísima vida tú en este libro. Me imagino lo que significó escribir. Me imagino además que, además de la, digamos, ternura filial y la alegría de pagar esa deuda ante el vacío y la amnesia, además del coraje de la burocracia y del horror de cuando andamos buscándole culpables al crimen, también es una declaración de principios muy sólidos. También estoy de acuerdo, por supuesto que va a caer el patriarcado, pero va a caer por el afecto y por la verdad, no por la simulación, no por la ira desatada en banda, sino precisamente por las palabras. Y sobre todo quiero celebrar que, tratándose de palabras, no solamente la prosa tuya, sino la que rescataste. Las entrevistas con quienes conocieron a Liliana y la palabra misma de ella. Eso, por supuesto, que tranquiliza el alma de saber que fue una maravillosa mujer, pero también dolorosamente que es una mujer que debería estar aquí hoy. Pues de alguna manera te quiero decir que así como te quiero mucho, también ha crecido mucho mi admiración por ti. Como mexicano es importante decir que una cosa no estorba a la otra, porque hay muchos mexicanos que admiro pero no los quiero. Y hay muchos mexicanos que quiero muchísimo pero no los admiro. Y en tu caso se juntaron las dos cosas. Así que la mejor manera es que tú misma nos vayas platicando y yo me voy a atrever a hacer algunas preguntas, tratar de hacer conversación, pero les pido también que me ayuden ustedes, tanto para los que conocen la obra de ella como para los que no, que me ayuden levantando la mano y participen con absoluta libertad. Y esto merece otro aplauso para Cristina Rivera. Empezar por los hechos, creo que a lo mejor algunos ya están al tanto de qué se trata el libro, pero nunca está de más repetir que el 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana menor, fue víctima de un feminicidio a manos de un exnovio, cuyo nombre también aparece en el libro, Ángel González Ramos. Un juez de la Ciudad de México consideró que tenía suficiente evidencia
para levantar un acta de aprehensión contra Ángel González Ramos, quien a partir de entonces se dio a la fuga y ha permanecido impune por los últimos 31 años. Hace algunos días, el 16 de julio, mi hermana, fuimos finalmente mis padres y yo, mi pareja, mis padres y yo, al panteón donde Liliana está, en Toluca, a los pies del volcán del Nevado de Toluca. Finalmente pudimos entrar porque como en todos lados los panteones han estado cerrados, ¿no? Entramos y limpiamos la tumba. A diferencia de tantos años anteriores en que habíamos llevado a cabo este ritual en un silencio muy pesado, con una rabia muy grande, con un profundo dolor, este año todas esas cosas estaban presentes, pero además estuvo ahí la presencia de muchas personas que han ido reaccionando y respondiendo de una manera muy animada y muy generosa durante el proceso de escritura del libro y ya después que el libro ha estado publicado. De tal manera que un duelo que habíamos llevado de una manera muy privada, muy aislada, muy silenciada también, se ha transformado realmente gracias a la palabra y al poder de la palabra escrita en un proceso pues más acompañado. El dolor, como lo he dicho, no cambia, hay heridas que no cierran. Uno de los epígrafes del libro viene de Chris Marker, donde dice que el tiempo lo cura todo, menos las heridas, y creo que tiene razón. Pero aún así, aún abiertas y no cerrando, creo que un duelo en compañía, un duelo explícito que se habla y se dice, es una cosa muy distinta, es un animal muy distinto. Entonces, bueno, entre otras tantas cosas, el convocar la presencia de Liliana, la escritura de mi hermana, ha tenido esa capacidad de convocar a otros y de alguna manera de regresarnos a la comunidad de los vivos, ¿no? También a la comunidad de las enrabiadas y los enrabiados, y también a la comunidad de los que seguimos pidiendo justicia. Yo creo que la situación, como les digo, ha ido cambiando, pero como se repite como tantas familias que han perdido seres queridos a manos de la violencia, sabemos que mientras no haya justicia no hay perdón y no hay olvido. Y eso es muy cierto en mi relación con el caso de Liliana. Y sin embargo, estar aquí hablando de estas cosas transforma también la conversación y transforma la relación, al menos que hemos ido desarrollando en estos últimos días, ¿no? de mis padres, mi familia, yo misma, pues con esto, con el lugar en el que estamos, con el mundo en el que nos ha tocado vivir. A mí se me ocurre interrumpir, perdón, pero una primera cosa que se desprende de lo que acabas de decir, y no es como mea culpa, es como más bien memoria mea, ¿no? Cuando uno lee el sutil engaño con el que se disfraza al uso, en cualesquiera de sus formas, uno de pronto tiene revelaciones. En mi caso, para mí sirvió también como una especie de acto de contrición. Yo vengo de un mundo donde lo normal era empujar a quien sea, sobre todo si era mujer. Que tú crees que mereces más sueldo precisamente porque eres hombre. Que cualquiera que se queje por ser mujer es una venganza. Y el libro tiene una parte muy útil, no tanto para las nuevas generaciones. Mi hijo Santiago, que está por aquí, ya pertenece a una generación que no se traga de todas las películas de James Bond. Pero creo que volví a ver Goldfinger y que madre mía, si no se puede filmar ahora. Lo que era la normalidad también permitió el crecimiento sutil y sigiloso
de una cosa que parecía que era amor, y lo peor de todo es que era odio. También es un crimen de odio. Y el libro en ese sentido es un acto de amor. Nada más entre paréntesis, tuviste la gentileza de pedirlo, o la editorial lo propuso, pero las cartas de Liliana están con una tipografía que parece manuscrita, es decir, parece que es la letra de esta niña, de esta mujer, de esta adolescente que de pronto se convierte en estudiante universitaria, de esta mujer que ama, que respira, y entonces le da mucho más vitalidad. Explícanos un poco lo de la tipografía y explícanos un poco lo de la sutileza o el sigilo con lo que se sale con la suya el mano. Sí, no, son cosas muy tremendas, ¿no? Saben que yo había, lo he dicho varias veces, pero es cierto, yo había intentado escribir esta historia antes. Como se lo pueden imaginar, es la historia fundamental de mi vida. Y cuando la había tratado de escribir antes, había fracasado rotundamente. Ahora, pasado el tiempo, creo que el fracaso se debía a que estaba trabajando únicamente o de manera principal con las estrategias de la ficción. Cuando finalmente estuve lista para abrir las cajas donde habíamos guardado las pertenencias de mi hermana, y lo hice porque andaba buscando alguna agenda o algo que me permitiera contactar a sus amigos de entonces, cuyos nombres yo no recordaba, mis padres habían olvidado, etc. Yo andaba buscando nada más una agenda, algo. Y me topé con este archivo muy abundante y muy generoso que ella fue preparando de sí misma. Cartas, notas, los dibujitos en las servilletas, tarjetas, calcomanías, las pegatinas y todo este tipo de cosas. En el momento en que yo vi esto dije, ahora podría escribir este libro. Si no tengo que producir la voz de mi hermana cuando ella hizo el trabajo de producir esa voz y de dejarla ahí con una serie, si quieren ustedes, de instrucciones, ¿no? La manera en cómo organizó su archivo, pues es una manera de pensar, que es una manera de ver el mundo y de vivir, y una manera también de decir, así es como aparece mi voz, ¿no? Entonces, fui tratando, en el libro trato de editorializar lo menos posible. Quiero que su voz sea protagonista de este libro. En muchos sentidos es un libro que siento que he coescrito o escrito en coautoría con mi hermana. Y como los feminicidas, de lo que se trata, lo que intentan hacer es borrar la presencia de las mujeres. Es tanto el odio, tanto el afán de control también, que quieren reducirlas a nada, quitarles el aire, quitarles la palabra. Para mí era muy importante que mi escritura hiciera lo contrario, ¿no? Que creara un espacio, no de darle la voz, porque Liliana la tenía, uno nunca le da la voz a nadie, ¿no? Sino de crear un espacio aquí textual donde esa voz pudiera explayarse, existir, asentarse, ¿no? Y platicar con otros también. Entonces encontramos sus escritos, encontramos los datos que le permitieron a mi pareja ubicar a sus amigos. No sabíamos que era un detective innato, pensábamos que era un artista visual, pero ahora ya sabemos que si no la hace un arte visual, podrá hacer otras cosas. Y entonces empezaron esta serie de diálogos, esta serie de encuentros y reencuentros. Algunos de ellos, entre ellos estaba Raúl Espino Madrigal, cuyo testimonio se encuentra aquí en el libro, que con los años se convirtió en un diseñador gráfico. Ya estaba estudiando diseño gráfico, eso es a lo que se dedica ahora. Y él me propuso, mientras estábamos haciendo el libro, me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una tipografía, porque Liliana siempre estuvo muy orgullosa de su letra. Era algo en lo que ella sentía que residía una buena parte de su identidad. Entonces él, acordándose de eso, dijo, yo quiero hacerlo, y lo que yo hice fue tomar fotografías de sus cuadernos, asegurarme que tuvieran al menos un ejemplo de todo el abecedario en mayúsculas
mayúsculas, de todo el abecedario en minúsculas, de todos los números, para que él pudiera hacer la tipografía, y lo hizo, y me lo envió después. Yo dije, mira qué detalle tan bonito, y lo guardé. Ya yo seguí escribiendo el libro. Cuando ya estábamos en las discusiones ya de la edición del libro, le mencioné por mencionárselo a Andrés Ramírez, que es el editor de este libro, y a Eloísa Nava, la editora. Un saludo si nos está viendo por... Claro, maravillosamente generosos. Les dije, ay, por cierto, tengo esto. Y claro, yo no soy diseñadora gráfica, ¿no? Yo nomás dije, tengo esto que puede servir. Lo tomaron, lo trabajaron con esto, y cuando vi las pruebas de este libro, me enteré de lo que habían hecho con gran gusto, que es que habían todas las cartas, todas las notas en el libro que son escritas por Liliana, aparecen en la tipografía más cercana a su letra. Realmente es maravilloso. Ya el colmo habría sido, si nos están viendo, es que lo hubieran publicado también en color morado, que era la tinta que más le gustaba. Yo siempre he pedido que me publiquen a mí, ¿En color morado? Y siempre me han pateado. Pues si nos juntamos los dos, a lo mejor eso cambia, ¿no? Dicho sea de paso, ahorita que estás diciendo, no es que tú le des la voz, pero creas un espacio para que esa voz tenga su escenario. Es muy elegante cómo me diste la referencia a canciones que están en cursiva, que eso también forma parte de la biografía de todos, porque todos tenemos un soundtrack por ahí en el hipotálamo. Es muy sutil también para quienes no conozcan a la Ciudad de México, cómo la Ciudad de México se proyecta en el libro como el lugar entrañable donde una mujer puede alquilar una habitación y hacer vida y salir adelante, y al mismo tiempo el monstruo. El monstruo que no todo el mundo sabe en dónde queda esa calle, que no todo el mundo sabe que este hijo de la chingada le pagó a unos drogos que dormían enfrente, que les daba mordida para que ellos fueran espías de su novia. Yo sé que es muy doloroso meternos en eso, pero la parte que yo creo que va a ser mucho más pedagógica es que el lector entienda cómo parece que no es malo el hiperceloso. En las cartas se ve una constante recurrencia a perdóname, quiero cambiar, yo no soy ese. Y no solamente está su nombre, está su cara. Ese que vemos ahí, que ya sabemos su nombre, también está descrito sus móviles. Y eso es lo más doloroso que transmite ella con sus letras. Y hay una cuestión aquí, Jorge, y es un poco la pregunta anterior que hacías, que viéndolo 30 años después, con la culpa de tantos años acumulada, es tan fácil decir, claro, ahí está, es clarísimo, todas las señales estaban ahí. Pero moverse a 1990, en un tiempo en que no existía ni siquiera la palabra feminicidio, mucho menos la figura legal penal del feminicidio, en un momento en el que actos de celos obsesivos eran confundidos con gran facilidad, incluso por canciones, ¿no? Como actos de amor. Yo creo que lo peligroso de este tipo de violencia es que va entretejida con el lenguaje tan importante y tan diseminado del amor romántico. Entonces, imagínense 30 años atrás, con toda la labor de la cultura popular, canciones, tarjetas de Hallmark, dichos y demás, un momento en la historia en que estos actos de violencia eran definidos o explicados o narrados con base en la figura de lo que se conocía como crimen pasional. Y claro, cuando cuentas esta historia
a través de la figura del crimen pasional, pues es una historia en la que de manera implícita se está culpando a la víctima y se está exonerando al perpetrador. Pues porque el hombre, las pasiones se soltaron, no pudo controlarse, y bueno, había una mujer, ¿no? Como si esto fuera un acto incluso necesario, ¿no? Entonces yo creo que por eso a mí me costó mucho trabajo hacer, o sea, no es una tardanza personal, sino una tardanza social, lo que tardamos todos en producir un lenguaje en el que esta historia pudiera ser contada sin culpabilizar a la víctima y sin exonerar al perpetrador y al culpable. Exactamente 30 años, un saludo a Café Tacuba. Yeah. Hace 30 años su éxito era Ingrata. La última vez que la tocaron en público tuvieron que cambiar la letra. Así es. Y ellos mismos se dieron cuenta que lo que cantaban y lo que nos hicieron cantar a todos era en realidad un discurso no solamente agresivo, sino abiertamente violento contra la mujer. En ese sentido también te quería preguntar sobre los párrafos que recogiste de la prensa. Yeah. Para la prensa no era un crimen muy llamativo porque no había tanta sangre, porque no había tanto desmadre en la escena del crimen. Y sin embargo hay un reportero que sí se fijó en cosas importantes como prefigurando lo que sucede ahora. Es decir, ahora ya no necesitas explicar con tantos detalles circunstanciales, ni con letras de José Alfredo Jiménez, que está muy mal que un hombre le pegó a una mujer en la calle. ¿Me doy a entender? Es decir, ¿qué sentiste tú cuando revisaste esa prensa, cuando revisaste las notas de prensa? Bueno, de hecho, uno de mis grandes miedos, una de mis grandes reticencias a lo largo de los años para hacer la investigación tenía que ver con ver la prensa. En su momento yo no la revisé, no la vi, pero sabiendo cómo se escribe la nota roja, que se llama así, no sé cómo se llama en España, Sí, pero la sección criminal de los periódicos, la manera en cómo se escribe y el tipo de imagen que aparece ahí, yo tenía mucho miedo de investigar eso. De hecho, muy al inicio del proceso, cuando me decidí que esto era algo que tenía que hacer, le pedí a un amigo, periodista norteamericano que vive en México, John Gibler, que hiciera por mí esta primera revisión en los periódicos, en la hemeroteca, precisamente porque tenía mucho miedo de eso. Lo que él encontró, sin embargo, fueron estos artículos del periodista de la Nota Roja, Tomás Rojas Madrid, que hizo una serie de 4 o 5 artículos a lo largo de julio, en una prosa que era mucho menos violenta de lo que me imaginé, en la que daba cuenta de la labor de la policía mientras investigaban el crimen, y la única imagen que apareció en el periódico no era de mi hermana asesinada, sino era la cara del asesino. Gracias a esa imagen es que hemos podido empezar a la búsqueda de los expedientes, porque de otra manera el presunto asesino, para hablar correctamente, ha borrado gran parte de su identidad como Ángel González Ramos. Pero esa fotografía se conservó en el periódico y es una fotografía que nos ha ayudado a que otros, después de 30 años, vean la cara del presunto feminicida que permanece libre. Volviendo nada más al trabajo de Tomás Rojas Madrid, yo me entrevisté con él, pero él ha hecho muchísimos artículos y textos sobre violencia en la Ciudad de México. Hizo un esfuerzo por recordar y me dio un montón de detalles, no sobre el caso en particular, pero sí sobre la manera en cómo operan y lo que quería decir, cómo se podría interpretar mucho de lo que él describió. Entonces, fue una gran ayuda, fue una especie de apertura para empezar a hablar del caso.
y sobre todo con los datos ahí estaba el número de la carpeta, y ahí estaba la fotografía del presunto asesino. Entonces fueron datos fundamentales en el proceso de la escritura del libro. Ahora, a contrapelo del rostro del mal y de la prosa de toda la podredumbre, y aquí le voy a tirar una flor al poeta y al tipo de poeta que es, están los versos de ella, que ella escribe en sus cuadernos y que yo creo que a lo mejor ella nunca pensó que se volverían públicos. Y eso abona el bien, eso abona lo sano, no solamente lo sano de salud, sino la lozanía, el desparpajo, la naturalidad con la que de pronto a media tarde o en la madrugada a ella se le ocurrió escribir en verso libre lo que sentía. Eso es una maravilla que ojalá también siga siendo un aliciente para los que lo hacen, para los que publican y para los que no publican. Es decir, que hoy mismo en la azotea de una casa en Chamberí o en Aluche, un joven intente decir lo que es la rosa. Ella, sobre todo, está hablando de ella misma siempre, pero también habla de los cuatro. Y esto también me gustaría que nos metiéramos en eso, porque hay unas cartas muy conmovedoras, o por lo menos son párrafos muy conmovedores de tus padres. Háblanos de los cuatro. Mira, yo siempre pensé, bueno, no sé si les pase en sus familias, pero en mi familia solo éramos 2 hermanas. Y yo siempre pensé que, bueno, un poco nos repartimos, ¿no?, los campos del saber. Y yo estaba en lo literario, en la lectura, y yo pensé que ella estaba más interesada en las artes visuales y la arquitectura, que es lo que estaba estudiando. Realmente yo no sabía, tenía poca idea de lo mucho que Liliana escribía. Por eso tal vez la cantidad de documentos que me encontré en las cajas me sorprendió tanto. Y no solo era la cantidad, sino también el tipo de escritura. Porque sí hay toda esta cuestión referencial de una jovencita que está tratando de explicarse el mundo, pero también está ahí esta escritora incipiente que está manejando las herramientas de su oficio, ¿no? Está escribiendo cartas, pero está tratando de cambiar el orden de las cartas, está cuestionando qué es una postdata, por qué tenemos que poner el saludo al inicio, qué es el cuerpo de la carta, y está con un gran desparpajo y un gran sentido del humor, del que también hablan sus amigos mucho, no solo expresándose, sino trabajando, ¿no?, con el lenguaje. Y por eso en el libro llego a decir en un momento que en ese momento la verdadera escritora de la familia era ella. Yo creo que yo no estaba escribiendo tanto, tan profusamente como Liliana en esos años. A partir de lo que encontramos ahí, pues vinieron las pláticas muy largas por teléfono, porque estábamos durante el COVID con los amigos de Liliana. Todos, ellas y ellos fueron muy generosos con su memoria, muy rápidos a convocar escenas muy concretas donde nos la trajeron a la vida. Y a lo largo de todo el proceso fui hablando con mis padres de un tema que siempre ha sido muy difícil. Yo no les hice una entrevista formal, ¿no?, sentémonos a hablar de esto, sino a través de nuestras pláticas fui rescatando frases que me parecieron importantes, que conjuntaban, de alguna manera resumían muchas de nuestras larguísimas conversaciones. Elegí algo y justo como le hice con los amigos de Liliana, les pasé, y como hacen los periodistas, ¿no?, les pasé lo que iba a aparecer en el libro, primero para que me corrigieran si algo había oído mal, si algo había entendido mal, y de hecho varias cosas las había entendido mal, y me corrigieron nombres, alguna fecha, cosas por el estilo. Volví a reescribir, se los volví a pasar, es decir, todo este trabajo de conversación de toma y daca que implica crear un testimonio, producir un testimonio. Y lo mismo hice con mis padres. El acuerdo siempre fue que si había algo con lo que ellos no estuvieran de acuerdo,
cualquier cosa que eso fuera, yo no lo iba a poner en el libro. Es decir, si había cosas que me habían dicho y si después se arrepentían y no querían que aparecieran ahí, esa iba a ser mi ley, ¿no? Y por fortuna, ni con los amigos ni con mis padres nadie nunca dijo esto no lo digas o esto que no aparezca. Creo que a todos les interesaba el construir un personaje desde múltiples puntos de vista, de manera compleja, ¿no? Con muchas capas, y creo que esto es finalmente lo que conmueve a Liliana en el libro, es la posibilidad que tenemos de ver a las múltiples personas, a las múltiples jóvenes que estaban vivas en esta Ciudad de México en 1990. ¿Tú también has hecho verso libre? Algunas veces, ¿cómo no? Sí. ¿Y te da que ahora vas a hacer más? ¿Sabes? No sé si voy a hacer más de eso, pero lo que sí tengo la impresión es que voy a escribir más sobre la infancia y sobre la adolescencia. Son temas con los que yo siempre fui muy reticente en novelas y en obras de no ficción y demás. Y creo que había este tipo de pudor, ¿no? O miedo de meterse en estos territorios de los que no sé qué tan fácilmente voy a salir ahora. Entonces a lo mejor puede que sí. Hambre, te voy a ir muy bien. Aparte con todo lo que significó esto para ti, para tu obra, que es admirable. Ayúdenme, quien quiere preguntar, comentar lo que sea, para que no sea yo el único interlocutor. Allá arriba en Gallola. Adelante. A mí me parece súper interesante la obra, yo no la he leído, Okay. pero me encantaría leerla, por supuesto. Qué bueno. Pero yo quisiera preguntarle más, ¿qué edad tenía? Era joven, tenía mucho tiempo con ese chico, solo por conocer el contexto. Sí, buenísima pregunta. ¿Cómo te llamas? Adela. Adela. Gracias por venir y gracias por la pregunta. Qué bien, sí, Liliana tenía 20 años. En julio de 1990, ella nació en octubre, le faltaron unos meses para cumplir años el 4 de octubre. Libra, con ascendente en Capricornio. Liliana habíamos crecido, somos parte de una familia migrante en México. Y después de haber pasado muchos años en el norte de donde somos, en la frontera de donde somos, nos habíamos mudado por cuestiones de trabajo de mi padre al centro de México, a Toluca, que es una ciudad que queda como a 1 hora de la Ciudad de México, una ciudad industrial en la que, sin embargo, como es muy alta, ahí es uno de los centros de origen de la papa, y mi papá es ingeniero agrónomo, se dedica al mejoramiento genético de las papas, y por eso llegamos a vivir este sitio. Un sitio muy conservador, una ciudad, como te digo, industrial, donde mucho del éxito social y demás se medía, sobre todo entonces, por cuestiones materiales, ¿no? Y mi hermana, yo me fui muy temprano de ahí, yo después me fui a la UNAM a estudiar sociología, pero mi hermana hizo la primaria, la secundaria y la preparatoria en este lugar. Fue en la preparatoria que conoció a Ángel González Ramos, y una versión de cómo se conocieron, del tipo de vehemencia, que es como ella lo describe, el tipo de vehemencia con el que la cortejó, y que después se transformó en estos celos, que después fueron celos tóxicos, cuando Liliana fue aceptada en una universidad importante pública en la Ciudad de México, en la UAM, y él no fue aceptado en ninguna universidad. Entonces empezaron a tener una historia de vida muy distinta, en la que Liliana tenía una libertad mucho mayor, estaba creciendo enormidades, estaba devorándose la Ciudad de México, este lugar maravilloso, los que hayan estado allá, terrible también y maravilloso sin duda, y muy productivo, muy fértil para los que estén listos para crear, en fin. En ese proceso estaba Liliana cuando, después de tener una relación de 6 años, muy difícil, en la que ella había estado constantemente tratando de dejarlo, y él se negaba a hacerlo,
Liliana finalmente hacia inicios de ese verano decide que lo va a dejar. Y tal como lo dicen los estudiosos del tema, es precisamente cuando las mujeres que viven en esta situación, que ya no se le llama violencia doméstica, sino el término creo que es más exacto, terrorismo íntimo de pareja, ¿no? Cuando las mujeres finalmente deciden salir de esta situación, son los 3 meses después de esta decisión, son los más peligrosos, son los de más alta letalidad. Y es precisamente en esos 3 meses, el 16 de julio, cuando Liliana fue víctima de esta violencia extrema. Entonces, por eso lo que decía Jorge hace rato es una relación donde estos actos de microviolencia se van transformando, ¿no? Y es muy difícil ver el cambio cualitativo, ¿no? Cuando es un pequeño comentario sarcástico, un empujón, pero cuando eso se va transformando en algo mucho más constante, mucho más determinante, mucho más letal, ¿no? Y ahora, claro, hemos desarrollado un lenguaje que nos explica, con el cual podemos ver estas cuestiones. Sabemos de hostigamiento, sabemos de acoso, sabemos de discriminación, es decir, todo esto. En 1990 era muy difícil ver esto. Y lo que vemos, creo yo, en las cartas de Liliana es un malestar, es decir, hay algo que no está bien ahí. No, y llega abiertamente a decir, estoy harta de esta violencia. Ya. Literalmente. Pero no hay una convicción de que esto es algo para lo que necesita ayuda. Protegerse. Y protegerse de Era otro. finalmente del novio, ¿no? Esos 3 meses que mencionas en el libro, parece ser que el detonante es entonces que el victimario realmente se entera de que ya terminó. Es decir, cuando él se da cuenta que ya va en serio, el desamparo o el desahucio de su obsesión es lo que desencadena que esto pase a mayores. Tendría que hacer un juicio, tendría él que declarar, pero por los documentos, por las declaraciones de los amigos, por las mismas cosas que ella ha escrito, creo que esa es una interpretación. Ahora, dicho sea de paso, eso es a todo pasado, pero también está la letra de él. Sí. Y desde una tarjeta que le entrega con unas flores, desde la letra. De esto sabrán más los profesores de primaria o los que estudian caligrafía. Pero yo en cuanto vi que era un texto de él con faltas de ortografía, hay otra escena donde tu mamá le dice, esa no es manera de venir a ver a tu novia. Estaba fachoso, seguramente desvelado, no sé qué. Volvemos al tema de que hay señales. Y más allá de concretamente feminicidio, creo que también el libro sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, ya a estas alturas celebro que vivimos en un planeta en donde no es chistoso que alguien cuente un chiste de un judío, porque el chiste sea precisamente que es judío, o negro, o cubano, o gordo, o albino. El libro también sirve para que entiendan que afortunadamente el mundo ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho gracias a los justos, a las almas buenas. Liliana es eso, pero también tú. Yo creo que al hacer su biografía hiciste también muy buen trabajo de espejo. Y ahora te voy a releer con otros ojos. Y espero con ansias todo lo nuevo que venga. ¿Quién más quiere ayudar? A ver. A mí me queda en el contexto de México actual, en donde hay muchísimos casos de feminicidio. ¿Qué recepción ha tenido en realidad? ¿Qué tipo de discusiones? Claro. Mire, yo lo he dicho muchas veces y lo digo bien honestamente, yo no habría podido escribir este libro sin la lucha incesante de las últimas décadas que viene del feminismo, ¿no? Y incluso más allá del feminismo, de la lucha de las mujeres
también, ¿no? Los derechos nunca nadie nos los ha regalado, es decir, ha sido producto de movilizaciones civiles importantes y creo que en este caso es fundamental, ¿no? Por otra parte, es cierto que en México hay diario 10 o 11 familias se despiertan destrozadas porque han perdido a una mujer en manos de la violencia. Pero no se trata de una violencia que podemos separar por nacionalidades, es una violencia sistémica, ¿no? Es una violencia que aflora aquí en España. Cuando venía llegando, están las noticias siempre en uno u otro momento. Acabamos de ver marchas enormes en Argentina, toda la marea verde, haciendo reclamos muy justos en Chile. Es decir, creo que hay una condición, ¿no? Es una de las dos grandes tragedias de nuestro tiempo. Yo creo que la otra, de manera por supuesto innecesaria, es la de la migración. Pero la guerra contra las mujeres también es otra de estas vértebras terribles que van estructurando nuestro momento. Entonces, yo creo que por eso es tan importante la solidaridad y por eso es tan importante el trabajo transversal, ¿no? y el unir tantas posibles solidaridades como podamos, porque no es una cosa mexicana o peruana o chilena o boliviana o gringa, ¿no? En Estados Unidos hay un montón de feminicidios, pero la palabra casi no se usa. Se les denomina de muchas otras maneras. Y ahora que estamos traduciendo el libro en inglés, es así como... Femicide es lo que dicen. Femicide, ¿no? Y entonces, y yo estoy insistiendo en que le digamos feminicidio, ¿no? Feminicide. Pero bueno. Que lo digan en español. Pero no porque venga de nuestros países o culturas. Hay muchos casos, pero también es esta cuestión del reconocimiento y del lenguaje que nos permite identificar y protegernos, ¿no? En todo caso, muchas de las respuestas han tenido que ver con una generosidad de espíritu enorme y con esta lucidez de realmente necesitamos cuidarnos entre todas. Esta cosa a la que nos enfrentamos es mucho más poderosa que cada una de nosotras y nosotros solos, ¿no? Entonces yo creo que ese trabajo de articulación y de encuentro ha sido fundamental y me gustaría pensar que el libro puede contribuir, aunque sea un poquito, a ese proceso. Pero esa función de las mujeres en protegerse, o también promover una actitud diferente. Buenísima pregunta, y qué bueno que lo menciona, porque yo estoy hablando, claro, de la sociedad civil, ¿no? Que me parece fundamental, pero hay un componente de impunidad, pues, que es el que provoca que los feminicidas sigan haciendo su trabajo. Un feminicida aquí y en China sabe que hay una gran probabilidad de salirse con la suya, sabe que es imposible que 30 años después nadie esté bajo su rastro, ¿no? Que esté buscándolo y demás. En México hace un par de años se instauró la Fiscalía de Feminicidios, que preside ahora una abogada que yo respeto mucho, Sayuri Herrera, que fue la que llevó el caso de Leslie Berlín. Me parece terrible, pero esperanzador que exista una fiscalía así, pero por supuesto tenemos que seguir luchando para que no solo exista de nombre, sino que exista un presupuesto, que exista personal, que exista también la voluntad política de tratar este tipo de fenómenos como lo que son. Es de una urgencia fundamental en nuestro tiempo. Y yo agregaría además que mientras exista una voluntad de, vamos a llamarle reconocimiento de vitalidad, es decir, mientras los poderosos en cualquier sector pertenezcan a una generación en donde se sigue soslayando esto como una parte de nuestra música vernacular, entonces no hay nada que hacer. Pero en la medida en que podamos escuchar voces de jóvenes, una chica de 20 años que se anima a escribir un poema, una chica de 20 años que se da cuenta que está harta de lo que parece ser un amor apabullante, el sacrificio no es en vano.
y la lucha va mucho más allá de que ustedes se cuiden entre ustedes, porque también habemos hombres que podemos ayudar a participar en el necesario reconocimiento de la justicia, de lo que está mal. Y en ese sentido, pues también es un tema generacional muy importante para México. Yo creo que sí. Y para el mundo en general. ¿Alguien más? Había por allá iba. Allá arriba en Gallola. Sí, quería Y luego, preguntar, me ha parecido que has empezado a decirlo, pero no siento que hayas acabado de contarlo. ¿Por qué en este momento? En la parte social, de qué manera la situación actual hace que la historia sea mucho más fácil de contar, pero personalmente, ¿en qué momento dices puedo meterme aquí? O en qué momento dices la vida no puede seguir sin esta historia, o sea, todo es tan insoportable que no puede ser, o en qué momento dices ahora sí la puedo contar esta historia como debe ser contada. Y yo creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito aquí porque también es cierto. A mí en el 2018, en abril más o menos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional me invitó a participar en unas charlas en Chiapas, en algo que se denominó semilleros. Y yo recuerdo, pero con una fuerza enorme, cómo el estar ahí, el ser parte de este horizonte de posibilidad, ¿no? Cómo pensé que ahí, en ese mundo, con ese tipo de escucha, yo sí podría contar esa historia. De hecho, fue en esas condiciones que le dije a mi amigo John Gibner, por favor, haz este primer rastreo y dime lo que ves para ver si yo puedo seguir por ahí, ¿no? Es decir, creo que sin eso, sin ese momento, digamos, de apertura y de posibilidad, este libro no existiría. Sin este latigazo de electricidad que yo sentí cuando oí por primera vez el performance de la tesis de Un violador en tu camino, el performance que se hizo en español y que se volvió viral y que se tradujo a tantísimas lenguas. De verdad, eran palabras que yo había oído en muchos otros momentos, pero dichas así todas juntas, me parece que fueron fundamentales. La sentencia del feminicidio de Leslie, 45 años para un hombre que en una primera instancia había dicho que su novia se había suicidado, ¿no? Es decir, una serie de hechos concretos, de lenguaje concreto también, que me permitió decir, ahora sí, esta historia puede contarse, ¿no? Y por otra parte, también el saber que hay cuando dices que me espejeo mucho, es que, por supuesto, esta es la historia fundamental de mi vida, ¿no? Y aunque he tratado de ser muy respetuosa con la voz de Liliana, este es su libro, no mi libro, ¿no? La voz protagónica, me interesaba mucho que fuera la de ella, pero yo estoy organizando el material, yo estoy poniendo las cartas en cierto orden. Traté de no editorializar, pero hay una cierta estructura del libro que responde a la argumentación, a la interpretación que dijiste hace rato, que es creo que la que estoy manejando a lo largo del libro sin decirlo tan explícitamente, ¿no? Pero creo que el sentirse mal no es suficiente. Yo pude haberme sentido mal, terrible, culpable, avergonzada de aquí a la eternidad. Creo que es más importante esos momentos de esperanza, de compañía, que al menos a mí me hicieron pensar que ahora estaban los oídos justos para esta historia, que ahora contar esta historia no iba a consistir en traicionar a mi hermana y en volverla víctima otra vez, que ahora sí estaba el momento listo para eso. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. allá arriba en Gallola. Pues gracias, Cristina. Buenas tardes. ¿Qué tal? La verdad que te agradezco mucho el tiempo que te hayas tomado y sobre todo muy interesante para la mujer actual, como dices, ¿no? Escuchar una Liliana de hace bastante tiempo que haya sufrido esto y sobre todo que hayas tenido el momento de no ponerle voz, como tú dices, pero sí ser eco, ¿no? Y haber dado un poco esa parte de, pues, internamente del duelo, pero también no desde el victimismo, sino desde el empoderamiento, ¿no? Entonces ahora, un poco lo que dijo mi compañera Marisela, ¿cómo ves a la mujer actual? O sea, si tú tuvieras a Liliana 2021 que estuviera pasando por una situación parecida, ¿tú qué le dirías? ¿Cómo le apoyarías para que saliera de esa situación?
Bueno, para empezar, yo creo que las nuevas generaciones me estarían dando clases a mí de qué hacer acerca de muchísimas cosas. Por fortuna, lo vemos en México, lo vemos en Latinoamérica, o sea, hay una generación de jóvenes muy alertas, muy aguerridas, muy enrabiadas con mucha razón también, ¿no? Son generaciones que han vivido con muy poca seguridad, con muy poca apoyo también, con una precarización cada vez mayor. Me parece que son ellas precisamente las que han estado ahí al pie del cañón, produciendo mucho de este lenguaje que yo he tomado prestado también para el libro, ¿no? Pero creo que en caso de que ese no fuera estrictamente la situación, yo creo en el poder de la palabra, en el poder sobre todo de la palabra escrita, ¿no? Creo que cuando uno nombra algo, ya no es posible desnombrarlo, lo tienes que ver, ¿no? Y creo que cuando nos ponemos entre todas y todos a decir que el rey no tiene ropa, ¿no? Que el rey sí va desnudo, creo que hay algo que sucede en nuestra energía y en nuestra conexión. Creo que es la labor de muchos, ¿no? Es una labor colectiva y es una labor constante. Y por eso digo que me gustaría pensar que el libro contribuye a algo que está pasando ya. No es ningún ejemplo de nada, sino un granito de arena a una conversación que desde mi punto de vista es la conversación de nuestro tiempo, de la que depende que haya un futuro también para nosotros, nosotras y nosotros igual. Muchas gracias. ¿Alguien más? Súper buena la labor que estás haciendo y como la parte colectiva, ¿no? Que nos toca como ese compromiso social que tenemos como personas, hombres, mujeres y para integrarnos. Gracias. A ti, gracias por estar aquí. Allá atrás. Y luego, perdón. No, al hilo de la respuesta que acabas de dar, también de la inclusión de lo colectivo, a mí, yo estoy como Adela, la primera que preguntaba, todavía no me he leído el libro, lo cual habla mal de mí, porque todavía no me lo he leído. Pero sí que me he leído los anteriores. A mí una cosa que me llama mucho la atención de la trayectoria de Cristina Olivera Garza como autora es precisamente cómo ha ido perforando los textos, por así decirlo, y abriéndolo a la no ficción y a las voces de otros. Yeah. Es decir, había mucho humo incluso con la aparición al final de otra lengua, con ese capítulo de Cachiquel, la manera de incluir todas esas voces, ¿no? De abrirlo, permitir que entren otros textos, que sea casi una labor más de edición que de autoría muchas veces, ¿no? A pesar de que hay una labor de montaje. Por ejemplo, ahora cuando he dicho que vas a tratar de la infancia, también es una infancia más colectiva o ahí va a ser un poco más de la voz de la cresta de guión. No, todavía no sé la respuesta a tu segunda pregunta. Pero lo primero que has comentado, fíjense que acaba de salir al mismo tiempo que este libro, en España, otro que se llama Los muertos indóciles. Si yo lo hubiera planeado milimétricamente, no habría pasado. Pero como no lo planeé milimétricamente, casi salieron al mismo tiempo. Y Los muertos indóciles es un libro de ensayos en el que he estado pensando mucho sobre lo que hago, sobre escribir. Y en efecto, he tenido una intención cada vez más notoria con algo que le llamo desapropiación, pero que esencialmente tiene que ver con incluir de una manera evidente y de una manera que tenga un sentido estético también los textos y las presencias y las experiencias de otros en algo que eventualmente voy a terminar firmando con mi nombre, ¿no? Y yo creo que por eso, cuando les decía al inicio que cuando había tratado de escribir este libro como ficción había fracasado, era porque bueno, cuando estás escribiendo ficción estás produciendo un personaje. Y cuando le damos vuelta a esa posibilidad, ¿no? Y cuando está la otra posibilidad de incluir el texto como tal. En este caso yo fui muy afortunada porque los textos de Liliana a mí me parecieron que no solo tenían el valor de comunicar una serie de hechos y de información, sino que aparte eran relevantes en términos de la forma, ¿no? Pero sobre todas esas cosas he ido pensando a lo largo de estos 30 años. Y creo que finalmente el hecho de que hayan salido los dos al mismo tiempo un poco me dice que había estado trabajando, digamos, de manera personal, emocional con mi proceso, pero también intelectualmente con las herramientas de mi oficio. Las dos cosas se juntaron
cuando encontré los documentos y dije, bueno, todo lo que hice para el libro, el que mencionas es un libro sobre Juan Rulfo, un escritor fundamental de México. Después escribí algo que se llamó Autobiografía del Algodón, que es una exploración sobre la experiencia migratoria de mis abuelos fronterizos, norteños, unos deportados de los Estados Unidos, otros migrantes hacia los Estados Unidos, en fin. Pero también ahí estuve utilizando documentos y investigación de archivo, investigación de campo, etc. Todo eso que he ido intentando en uno y otro libro, moviéndome un poquito más hacia este terreno de la no ficción, creo que de alguna manera es lo que culmina, o me permitió en todo caso, escribir este libro, ¿no? Y lo último era que si así va a ser los libros de la infancia. Fíjate que no sé, a lo mejor van a ser en verso libre, ojalá, ¿no? ¿Quién sabe? You never know. Lo cierto es que la puerta está abierta y como ha quedado claro, hay que atravesarlas, ¿no? Una vez ya abiertas. Que la palabra escrita no tiene ningún tipo de poder, ¿no? O que en general el manejo del lenguaje, bueno, se hace de tantas maneras, etc. Pero lo poderoso que es una narrativa, ¿no? Una manera de contar los hechos. Si seguimos contando estos hechos que de manera concreta son criminales, ¿no? Es un hecho letal. Si lo seguimos contando en el modo crimen pasional, es eso, la respuesta es, la interpretación es, algo habrás hecho tú. ¿De qué manera estabas vestida? ¿Cuántas cervezas te habías tomado? ¿Estabas en una fiesta o no en una fiesta? ¿Tenías uno o más de un novio? Todo el tipo de preguntas que van junto con pegado con una narrativa, que es la narrativa del crimen pasional, que es una narrativa, una vez más, que se confunde muchísimo con el cuento del amor romántico. Entonces, cuando empezamos a contar estas historias de ¿no? Utilizando otras palabras, utilizando otro tipo de conexiones, ¿no? Y de maneras de explicar, realmente tenemos la capacidad de cambiar el mundo en el que vivimos. Es poco a poco, ¿no? Uno que más quisiera que fuera de sopetón y radicalmente, que todos entendiéramos, pero hay algo fundamental que sucede cuando tocamos el lenguaje y cuando dejamos que este otro lenguaje también nos toque a nosotros. Y sobre lo que dijiste, yo creo que también es bien importante, el patriarcado es un sistema, ¿no? Y hombres y mujeres participamos de él, ¿no? Yo creo que es bien fuerte, tenemos que estar alertas y atentos, porque estas narrativas son diabólicas, son malévolas, ¿no? Nos arrastran, nos explican cosas como si fueran obvias, entonces tenemos que estar siempre alertas y estar en una autocrítica constante, ¿no? Nadie está a salvo, todos vivimos en esto, todos somos parte de esto que estamos creando juntos, ¿no? Entonces, mantener esa autocrítica, vivamos en el cuerpo que vivamos, el cuerpo reconocido como hombre, como mujer, como algo más, no sé, trans, vivamos en los cuerpos que vivamos. Creo que mantener esta actitud de alerta y de autocrítica es fundamental. Hace rato hablábamos de la labor del Estado, de la complicidad del Estado en este tipo de crímenes, pero este feminicida, este presunto feminicida, tiene una madre, tiene hermanas, tiene vecinos, tiene amigos, tiene colegas, trabaja en algún lado, ¿no? Todos ellos no han dicho nada, todos ellos lo han encubierto, ¿no? Hace falta también ahí ese trabajo autocrítico de qué es más importante, esa lealtad, ¿no? Familiar o colegial, qué sé yo, o la verdad, o la justicia. Cristina Rivera Garza es una de las voces más vibrantes, envidiables también, de nuestra literatura, la que nos une. Lo que ha hecho con este libro y lo que acaba de decir confirma que también tienen voz los que se supone que la perdieron. Y en abono a eso les pido un aplauso para Liliana y para Cristina Rivera Garza.